¿Qué tal? Manlio Fabio Beltrones, te agradezco mucho que sigas aquí platicando de lo que para ti es tu papel como senador a estas alturas de tu carrera política. Y anoche nos quedamos en que mientras puedas decir, sin embargo, vale la pena que sigas en la política. No entiendo. No, vale la pena el seguir luchando, porque si tú declaras que todo está perdido, lo único que te queda es la huida y escapar. Creo que eso o el manicomio, no es... o el suicidio. Cada quien escoge el lugar. En este caso, creo que muchos se sienten tan decepcionados que creen que no hay solución. Y ahí es en donde se pierde la opción. Y yo creo que se puede construir. Nadie puede reñir tanto y tantas veces con la realidad. Y yo aspiro a que el próximo gobierno, encabezado por una mujer, a quien muchos dicen que puede ser una copia del gobierno que está yéndose o que no termina de irse, tenga la oportunidad de construir en un diálogo pensando en un país que no puede estar aislado del mundo y que está observado por todos. Guardo mi confianza en que salga el espíritu de la estadista más que de aquella luchadora social. Como ven, el señor Beltrones mantiene el optimismo y yo no sé cuánto resista ese estado de ánimo que celebro, qué bueno, porque veo otros políticos que están de veras o en el ensoberbecimiento porque continuó lo que le llaman el segundo piso de la cuarta transformación, o muchos de oposición que parece que traen una cuerda para ahorcarse en el primer árbol con que se topen. Pero, Manlio, parece ser, o eso entiendo, que la reforma constitucional al Poder Judicial tendrá efectos o conlleva o entraña efectos que rebasan al Poder Judicial. Tendrá efectos sobre los derechos humanos de la población mexicana, tendrá efectos sobre la desaparición de facto de la separación de poderes, y yo no sé qué tan optimista puedes estar ante ese espectro. Carlos, esta es una reforma que pudieron votar mayoritariamente de forma muy accidentada, por decirlo suavemente, que no aquello de fue un lodazal. Lo que se Yo lo digo más ahí. suavemente, fue una sesión excrementicia, senador. Bueno, pero que creo que se pudo votar con los artilugios y las trampas que fueron evidentes, difícilmente justificables, con muchas mentiras alrededor de la sesión, pero que va a ser enormemente difícil el concretizarla. ¿Por qué? Porque llevarla a cabo, operar una reforma en esos términos, resulta casi imposible. Y si te atreves a forzar la situación, lo echas a perder todavía más. Creo que nos podemos dar una oportunidad en el futuro, Carlos, de hacer algunos ajustes que permitan, sí, si tú quieres llegar a incursionar en lo que es el voto popular para la elección de jueces y magistrados, lo cual considero es un error y un horror, pero para que probemos en ciertas capas la pertinencia de la misma y hagamos las correcciones necesarias de no ser funcional. No vayamos a terminar como otros países que lo echaron a perder de fondo y que les costará mucho trabajo y muchos años salir adelante. Que es el caso de Bolivia. Bueno, es un fracaso total. Y a propósito de la experiencia en México, pues de otra manera, eso ocurrió con la República restaurada en
tiempos del presidente Juárez, y Sebastián Lerdo de Tejada le puso fin a eso. Pertinentemente, lo importante es que hubo una corriente que de manera sensata pudo atajar el problema. Pero aceptarás que para efectos prácticos, la proclama, muy probablemente demagógica, de que quienes estén en el servicio público en altos cargos como estos, que incluye el tuyo, el de los poderes ejecutivo y del poder judicial, si los elige el pueblo es una verdadera democracia. Pero yo creo que también si se somete al pueblo su opinión, por ejemplo, sobre el pago de impuestos o retirarle el derecho de voto a las mujeres o reinstaurar la esclavitud o instaurarla, pues el pueblo estaría cometiendo una gran pendejada. Eso ¿no? es imposible de consultar. Por eso se llaman impuestos y no se llamarían consensos. Y hay muchas cuestiones que deben de ponerse sobre la mesa de sus conveniencias, como es el equilibrio que daba el Poder Judicial a dos poderes constituidos con el voto popular. Vamos, la constitucionalidad de cada uno de sus actos. Pero eso se acabó ya. Eso se acabó. Lo que asistimos hace algunos días fue simplemente a aprobar, no a dialogar, a hacerlo a como diera lugar, a imponer, no a consensuar. Y eso no tiene buscar lo reparación. mejor. Eso tiene reparación. Sí tiene, todo tiene reparación en la vida. A ver, Es un optimista lo único crónico. que hizo Oye, yo es también soy imponer optimista. su dogma sobre lo que era la realidad. Vamos, eso no es posible que siga subsistiendo. De ello se dará cuenta la gobernante futura. Yo lo dije y lo sostengo. Yo no podía votar una reforma de ese tamaño y de esa envergadura, primero porque no le convenía a mi país. Segundo, porque no le conviene al próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tercero, porque genera un caos mayúsculo en el sector financiero de México en su relación con el mundo. Las tres cosas no le convienen. Bueno, por lo pronto estamos ante pues al parecer, ante la altísima probabilidad de que el año próximo, por ahí de julio, en las urnas se decida quién es juez, magistrado o ministro, Manlio. Y la propuesta de candidatos correrá a cargo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y lo que quede del Poder Judicial. O sea, a los ciudadanos no les toca proponer a nadie. Sí, ¿no? Ahí es en donde está el engaño. Y las mayorías López Obradoristas serán quienes conformen una especie de colegio O las hordas calificador. dogmáticas. Entonces, ¿en manos de quién vamos a quedar? Y la certeza jurídica quedando colgada de un hilo muy delgado. ¿Por qué los jueces, magistrados y ministros no deben ser representantes populares? Bueno, porque a ellos les toca simplemente interpretar la Constitución y las leyes, aplicarlas en su justa medida, no andar quedando bien con sus electores. A mí me toca representar a los sonorenses y rendirles cuentas de lo que ellos me solicitaron También a los mayoritariamente. También a los diputados. Y también al presidente o presidenta le toca lo mismo. A los gobernadores y a otros más, pero jueces, magistrados y ministros lo que le toca es hacer valer la Constitución que nosotros hacemos, las leyes que de ella emanen y también, en buena parte, impartir justicia. Sí, no representan a un sector en especial, porque entre las patrañas que se han manejado para imponer esta reforma, se dice que no responden al pueblo. No podrían hacerlo, Pues en los responden a la litigios, Constitución y a la en los ley. litigios hay dos partes y una de las dos es a la que le concede razón el Es un juzgado. falso dilema. Yo lo denuncié. El falso dilema de decir de si son mejores los jueces cuando son electos que cuando son nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. Ese no es el como punto. resultado de una carrera judicial Bueno, con que es la que yo exámenes de defiendo. oposición, etcétera.
porque México saldrá perdiendo cuando no tenga como respaldo una carrera judicial y solidez en cada uno de los jueces. Nada más observa algunos ministras de la Corte que no tienen forma de fundamentar ninguna de sus resoluciones o dictámenes. Bueno, hay una que ni siquiera pudo salir del problema del plagio de una tesis para... Pero eso no pasa cuando entras a magistrados y jueces que ya están sujetos a una carrera judicial sumamente estricta. Eso no quiere decir que no se nos cuelen algunos indeseables. Bueno, para eso existen otras estructuras, estarlos calificando y sancionando. Vamos, pero también hay indeseables y corruptos, digamos, en los poderes ejecutivo y legislativo. Creo que muchos más. Y en las presidencias municipales. Pero también tenemos instrumentos para sancionarlos. Es orden. Lo que necesita este país es orden, no ocurrencias. Las ocurrencias son las que hacen mucho daño. Pero parece ser que en este caso se hubiera quebrado una esfera de Navidad y no alcanzo a ver cómo puedan pegarse los pedacitos para que vuelva a brillar colgada de un árbol. Sin embargo, creo que es posible. Es un optimista crónico, cosa que celebro. Es probablemente el legislador de mayor experiencia, no solo en el Senado, sino sumo a los 500 diputados. Es Manlio Fabio Yo espero Beltrón. del próximo gobierno mucho diálogo, comprensión de lo que está sucediendo y construcción de lo nuevo. Pues ojalá te hagan caso. Manlio, gracias por estas Lo conversaciones. intentaré. Bueno, Gracias a ti. seguirá con su optimismo. Muchas gracias. Gracias, Manlio. Gracias a ustedes. Y buenas noches.